¿quiénes fueron los ángeles caídos? Respecto a esta pregunta, hermano, hay hartas cositas que decir. En Apocalipsis capítulo 12, si usted me acompaña ahí en su Biblia, en Apocalipsis 12, el versículo 9, nos habla de la caída previa de Satanás. La caída del enemigo. Satanás significa, hermano, adversario. Si usted alguna vez se ha preguntado qué significa el nombre Satanás, significa adversario. Entonces, él es el adversario de nuestro Dios, es el antagonista de toda la historia. Y Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Diablo y Satanás son los dos nombres. Diablo significa engañador y Satanás significa, hermano, adversario, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles, aquí está esta parte de los ángeles caídos, fueron arrojados con él. Si usted se pregunta, hermano, ¿cuántas fueron las personas o los ángeles, mejor dicho, que cayeron con Satanás? Aparecen en el versículo 4 de Apocalipsis número 12, donde se nos dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y está hablando aquí del enemigo, de Satanás, hermano. De hecho, la caída de Satanás simbólicamente aparece en otros dos pasajes de la Escritura, en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel versículo 28. Cuando Satanás cayó, se nos dice que cayó con una tercera parte de los ángeles, sea cual sea que sea esa parte. Entonces, hermano, en la Escritura, nosotros vemos que aquellos ángeles que cayeron con Satanás, con el diablo, llamado Lucero en un inicio, son aquellos, hermanos, ángeles caídos que se convirtieron obviamente en lo que nosotros conocemos como los demonios. Vamos a buscar otros pasajes después como Judas 6 y todo, que nos van a hablar mucho de este tema también, nos van a dar algunas luces, pero bíblicamente los demonios son los ángeles caídos. Cuando se habla de este poder, hermano, de esta agencia del mal que son los demonios, ellos tuvieron un inicio de perfección con el Señor, de santidad con el Señor. Y todos aquellos que la dejaron escogiendo rebelarse son conocidos ahora, todos esos ángeles caídos, como demonios. Los ángeles caídos son de alguna manera innumerables, aunque nosotros no podemos saber cuántos o cuántos son, cuáles o cuántos son. Son mucho menos ángeles de los que quedan en la presencia del Señor. Pero ellos en este momento, estos ángeles caídos, hermano, no es solamente un estado que ellos pasaron, algo que vivieron, sino que ellos ahora siguen siendo dirigidos por Satanás, que era también un ángel de Dios, pero ellos son dirigidos para atacar todo lo que Dios está haciendo, ir en contra de la voluntad de Dios, y vamos a hablar de que su plan es destruir todo lo que Dios trata de hacer. Los ángeles caídos, de hecho, hermanos, están divididos en dos categorías súper importantes. Una son aquellos ángeles que por designio de nuestro Dios han sido encarcelados, y otros ángeles caídos que aún permanecen en libertad. Si usted me acompaña el libro de Judas, obviamente el capítulo 1 tiene un solo capítulo. Judas es el libro que está antes del libro de Apocalipsis donde estábamos. Dice Judas, el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí, hermano, vemos que varios de estos ángeles caídos son ángeles que han permanecido encarcelados por el Señor. De hecho, se nos dice que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él bajó hasta el Hades para predicar a los espíritus que ahí yacían. Y obviamente, hermano, no por una razón de gracia, sino declarando su victoria, declarando su poder. El resto de los ángeles caídos siguen libres, son los demonios, de quienes se hacen referencia, hermano, en muchas partes del Nuevo Testamento que creo usted ya conoce, ya ha escuchado, ya sabe. Ellos son siervos de Satanás en todas sus áreas y comparten su perdición y su misión también. Los demonios siguen aún a Satanás como su líder y batallan incluso con los ángeles de Dios por frustrar los planes de nuestro Dios. Si usted se quiere preguntar cómo es la obra demoníaca, hermano, acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14 y versículo 15, hermano. Aquí la palabra del Señor dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme
a sus obras. Y hermano, interesantemente usted podrá darse cuenta, y aquí quizás voy a hablar de algo, pero no quiero centrarme en eso, como estamos en un mes donde prontamente mucha gente va a celebrar el Halloween. A veces este tipo de actividades hace creer, hermano, a los cristianos que ese tipo de cosas son la única actividad demoníaca que existe. Pero la actividad demoníaca, hermano, puede estar más cerca a usted de lo que usted cree. Porque la actividad demoníaca no se disfraza o no se nos presenta directamente como eso, sino que se nos presenta, hermano, como fe, como bueno, como espiritualidad, como cristiano, como creyente, como dice acá, como ministros de luz. Entonces, hermano, los demonios como seres espirituales están directamente buscando destruir la vida espiritual de las personas. Y por supuesto mezclar y cambiar la palabra de Dios porque no van a poder destruirla. También los demonios tienen una parte que es la posesión demoníaca. Que eso, hermano, es también lo que mucha gente pone su atención cuando uno habla de demonios. Si usted, hermano, piensa que lo peor que puede hacer un demonio es hacer una posesión demoníaca, entonces, hermano, estamos perdiendo de foco lo que verdaderamente nos dice la palabra de Dios, que es la actividad demoníaca. Esto, hermano, es una posesión que hacen los demonios sobre el cuerpo de una persona, estos ángeles caídos. Y esta persona es totalmente controlada por un demonio. Ahora, lo que debemos saber, hermano, cuando hablamos de ángeles caídos son dos cosas. Primero, hermano, que una posesión demoníaca no es posible para ningún tipo de hijo de Dios. Sea incluso el hijo de Dios más apartado, el hijo de Dios más oveja negra que puede existir, hermano, nunca va a poder ser controlado por el demonio o por demonios. ¿Por qué, hermano? Vaya conmigo al libro de Primera de Juan. Hermano, vea conmigo lo que aquí dice. Primera de Juan, capítulo 4. Aquí la palabra del Señor nos dice lo siguiente, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí, hermano, nosotros entendemos que si Dios fuera débil, el enemigo podría arrojarlo de nuestro cuerpo. Pero Dios dice que Él es mayor que cualquier enemigo, cualquier demonio, cualquier adversario, como el mismo nombre Satanás indica. Entonces, hermano, los creyentes, primeramente, no debemos tener ningún tipo de temor ante la actividad demoníaca. Porque, hermanos, algo que nosotros debemos saber es que quien está en usted, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, es más poderoso que cualquier fuerza que pudiese existir demoníaca o incluso creada por el hombre. De hecho, la palabra más allá, en Primera de Juan capítulo 5, el versículo 18, donde se nos dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, hermanos, los creyentes tenemos total protección frente a estos ataques demoníacos, frente a estos ataques del enemigo. Pero sí no debemos, hermanos, dejar de pensar y dejar de estar alertas y atentos para todos los ataques que el enemigo sí quiere hacer y puede hacer en la iglesia si se lo permitimos. Los demonios o ángeles caídos son enemigos de Dios y son nuestros enemigos, pero son enemigos derrotados, hermano. Vaya conmigo a Colosenses, hermano, por favor. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, hermano, el versículo 15. Vaya conmigo ahí a esta porción de la palabra. Colosenses 2, el versículo 15. Dice: y despojando, hablando de Cristo, a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, lo que le da poder al cristiano, lo que le da victoria, lo que a nosotros nos hace no tener ningún tipo de temor ante el enemigo, ante los demonios, ante el ataque demoníaco, no es nuestra fuerza, no es nuestra inteligencia, hermano, no es ni siquiera nuestras propias obras buenas que pudiésemos hacer, sino más bien todo lo que a nosotros nos da victoria es centrar y poner nuestra mirada en la cruz de Cristo. Porque ahí Él venció a la muerte, al poder, hermano, que el enemigo tiene sobre las almas de las personas, la muerte, la destrucción propia de nuestro cuerpo. La muerte, hermano, no como un fin en la vida, sino la muerte como la separación de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere seguir haciendo. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás lo que quiere hacer es cegar el entendimiento de los hombres, porque quiere hacerlos que ellos permanezcan en oscuridad. Pero ¿qué, hermano, nosotros debemos ver?
que Dios, una vez llegando a nuestra vida, nosotros poniendo nuestra fe en ese Cristo que murió por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, inmediatamente mora en nosotros, y si viene a morar en nosotros por siempre, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, hermano. Y como también nos dice la palabra, nos dice que Cristo, que es nuestro Padre, Dios nuestro Padre, es quien nos guarda y el maligno no nos toca. Mientras nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, no tenemos nada, hermano, que temer. Sin embargo, hay dos peligros, hermano, dos extremos que podemos tomar con el tema de la actividad demoníaca, el cual es, hermano, uno, subestimarlo, creer que no existe, creer que no es parte y no tener mirada, hermano, hacia estas cosas, no tener profundidad. De hecho, muchas iglesias pecan de ingenuas entre sus líderes, sus ovejas, toda la iglesia, y creen que el enemigo no quiere entrar a la iglesia y destruirla. Eso, hermano, nosotros debemos tenerlo bien en nuestra mente, siempre presente en nuestras propias vidas, hermano. El enemigo quiere entrar, quiere causar daño en el matrimonio, en la crianza de los hijos, quiere causar daño en nuestra imagen de Dios, quiere estropear nuestra relación con Dios por medio de la palabra y la oración. Eso es lo que quiere el enemigo. Y otra cosa, hermano, que es el otro extremo, si uno es subestimar la obra de Satanás y de los demonios, otra es, hermano, sobreestimarla y ver a los demonios y a Satanás en cualquier cosa de la vida. Porque la Biblia nos ha dicho que nosotros tenemos tres tipos de enemigos. Aparecen en Santiago 4. Nuestra carne, primeramente, que es la que nos tienta mucho más de lo que creemos. El mundo como sistema, hermano, gobernado por el príncipe de este mundo, Satanás. Y por último, Satanás. Pero su enemigo mayor, hermano, es la persona que usted mira en el espejo cada vez que se levanta en la mañana, que es usted mismo. Usted es su propio enemigo, hermano, porque su carne día a día quiere que usted peque, quiere que usted deje de orar, quiere que usted se aleje de la palabra, quiere que usted trate mal a sus compañeros de trabajo, quiere que usted caiga en la ira, quiere que usted caiga en la lascivia. Día a día, hermano, su propia carne lo está tratando de impulsar a los deseos y, hermano, y placeres de este mundo ilícitos, y no los placeres lícitos que Dios en su bondad y bendiciéndonos nos ha dado. Así que, hermano, con respecto a esto, sabemos quiénes son los ángeles caídos, cuál es, por ejemplo, su modus operandi, cuál es su meta y qué es lo que nosotros debemos saber para evitarlo y tener victoria sobre ellos.